El mundo duerme menos ahora que nunca. Una epidemia silenciosa. La falta de sueño está impactando lenta, pero seguramente nuestras mentes y cuerpos. Reducimos el sueño, sacrificando el descanso por trabajo, por placer, por la vida. ¿Pero a qué costo? Somos una sociedad al borde del colapso, tambaleándonos al borde del agotamiento. Millones sufren de las cadenas invisibles de la privación del sueño. Se despiertan cansados, se arrastran durante el día y se caen en la cama exhaustos, solo para repetir el ciclo nuevamente. Esto no es vivir, es simplemente existir. Las consecuencias, sin embargo, van mucho más allá de la somnolencia diurna. La privación del sueño es un asesino silencioso que poco a poco va mermando nuestra salud y bienestar. Afecta todo, desde nuestro estado de ánimo y peso hasta nuestro sistema inmunológico y esperanza de vida. Llevamos nuestro cansancio como una insignia de honor, un símbolo de nuestra dedicación e impulso. Pero la verdad es que la privación crónica del sueño no es una señal de fortaleza, es una receta para el desastre. Nuestros cerebros, hambrientos de sueño, luchan por funcionar. Nos convertimos en zombies andantes, nuestras mentes nubladas, nuestros reflejos lentos, nuestro juicio deteriorado. Estamos más irritables, más emocionales, más propensos a cometer errores. El mundo que nos rodea se convierte en una imagen borrosa, un paisaje brumoso que navegamos en piloto automático. Perdemos nuestra chispa, nuestra creatividad, nuestro entusiasmo por la vida. Nos convertimos en sombras de lo que fuimos, atrapados en un estado perpetuo de agotamiento. Pero lo más insidioso de la privación del sueño es su sigilo. Se nos acerca sigilosamente, erosionando lentamente nuestra salud sin que nos demos cuenta. Culpamos a nuestro estrés, nuestra dieta, nuestra edad. Pero a menudo, el culpable está acechando justo debajo de nuestras narices, o mejor dicho, de nuestros párpados. La falta crónica de sueño es una puerta de entrada a una gran cantidad de problemas de salud. Aumenta nuestro riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales e incluso cáncer. Debilita nuestro sistema inmunológico, dejándonos vulnerables a infecciones y enfermedades. Acelera el proceso de envejecimiento, robándonos nuestra vitalidad juvenil. Envejeceremos más rápido, tanto por dentro como por fuera. Nuestros cuerpos y mentes prematuramente devastados por los efectos de la falta de sueño. Imagina tu cerebro, una compleja red de miles de millones de neuronas que se disparan en perfecta sincronía. Es una sinfonía de impulsos eléctricos, una delicada danza de cognición y conciencia. Pero cuando se priva del sueño, esta intrincada orquesta comienza a fallar. La música se distorsiona, el ritmo se interrumpe, la armonía se pierde. La privación del sueño le hace la guerra a nuestras capacidades cognitivas, sin dejar ninguna área del cerebro intacta. Nuestra capacidad de atención disminuye, nuestro enfoque se rompe, y nuestra capacidad para procesar información se desmorona. Luchamos por concentrarnos, por aprender, por recordar. La esencia misma de quienes somos, nuestro intelecto, nuestra personalidad, nuestro propio ser, es rehén de la privación del sueño. Nos convertimos en extraños para nosotros mismos, nuestras mentes envueltas en una niebla de agotamiento. El mundo se convierte en un lugar confuso y abrumador. La corteza prefrontal. Un general bajo fuego. Al timón de nuestro cerebro, la corteza prefrontal se erige como el general de nuestro ejército cognitivo, responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de los impulsos. Esta región crítica soporta la peor parte del asalto de la privación del sueño. Como un general privado de sueño y planificación estratégica, la corteza prefrontal flaquea. Nos volvemos impulsivos, nuestro juicio nublado por la fatiga. Nuestra capacidad para sopesar las consecuencias y tomar decisiones racionales se desploma, dejándonos vulnerables a errores y malas decisiones. Las consecuencias pueden ser nefastas, afectando nuestro trabajo,
nuestras relaciones y nuestro bienestar general. Además, las personas con falta de sueño muestran una menor capacidad para adaptarse a situaciones cambiantes y encontrar soluciones creativas. La flexibilidad de pensamiento, tan crucial en el mundo acelerado de hoy, se vuelve rígida e inflexible. El hipocampo. Recuerdos perdidos en la niebla. En lo profundo de los pliegues de nuestro cerebro se encuentra el hipocampo, el guardián de nuestros recuerdos. Esta estructura en forma de caballito de mar es responsable de convertir los recuerdos a corto plazo en almacenamiento a largo plazo. Pero la privación del sueño interrumpe este delicado proceso, dejando nuestros recuerdos fragmentados e incompletos. Como un bibliotecario que extravía libros, la privación del sueño afecta nuestra capacidad para recordar información, tanto antigua como nueva. Luchamos por recordar nombres, rostros y detalles importantes. Aprender se convierte en una tarea hercúlea a medida que la nueva información se escapa de nuestras mentes exhaustas. Además, la privación del sueño dificulta nuestra capacidad para formar nuevos recuerdos. Las experiencias que tenemos, las personas que conocemos, las cosas que aprendemos, todo se vuelve borroso e indistinto, perdido en la niebla del insomnio. La amígdala. Un disparador para las emociones. Imagina la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra en lo profundo del cerebro, como el centro de control emocional. Cuando nos privamos del sueño, este centro de control se vuelve loco. La amígdala se vuelve hiperactiva, interpretando incluso los estímulos neutros como amenazas. Nuestras emociones, una vez equilibradas y bajo control, se vuelven exageradas y volátiles. Nos enojamos más fácilmente, somos más propensos a la tristeza y más susceptibles a la ansiedad y el miedo. El mundo se siente como un lugar hostil y no estamos preparados para afrontarlo. Esta mayor reactividad emocional puede tener un efecto dominó en nuestras relaciones, lo que lleva a malentendidos, conflictos y conexiones tensas. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones volátiles, incapaces de regular nuestras respuestas al mundo que nos rodea. Imagina tu cuerpo como una orquesta finamente afinada. Cada hormona juega un papel fundamental en el mantenimiento de la armonía y el equilibrio. Pero cuando se interrumpe el sueño, esta delicada sinfonía cae en desorden. Las hormonas, una vez sincronizadas en perfecto ritmo, se vuelven discordantes, sus señales codificadas. La privación del sueño lleva a nuestro sistema endocrino, la intrincada red de glándulas que producen y regulan las hormonas, al caos. Las consecuencias son de gran alcance, afectando nuestro apetito, metabolismo, respuesta al estrés y salud en general. Dos hormonas clave, la grelina y la leptina, responsables de regular el hambre y la saciedad, son particularmente vulnerables a los estragos de la pérdida de sueño. Su delicado equilibrio, tan crucial para mantener un peso y un metabolismo saludables, se ve sumido en el caos. La grelina, a menudo denominada la hormona del hambre, se produce en el estómago y envía señales al cerebro, estimulando el apetito y aumentando la ingesta de alimentos. Cuando nos privamos del sueño, los niveles de grelina aumentan, enviando nuestras señales de hambre a toda marcha. Anhelamos alimentos ricos en calorías y azucarados. Nuestros cuerpos buscan desesperadamente un impulso de energía para combatir la fatiga. La corteza prefrontal, ya debilitada por la falta de sueño, lucha por resistir estos antojos, lo que lleva a comer en exceso y a elegir alimentos poco saludables. El resultado es un círculo vicioso de privación del sueño, aumento de la producción de grelina, comer en exceso y aumento de peso. Este desequilibrio hormonal no solo sabotea nuestros esfuerzos para controlar el peso, sino que también prepara el escenario para la disfunción metabólica. La leptina, producida por las células grasas, juega un papel crucial en la señalización de la saciedad, la sensación de plenitud que nos dice que dejemos de comer. Sin embargo,
La privación del sueño interrumpe la señalización de la leptina, haciéndonos menos sensibles a sus efectos. Nuestros cerebros, hambrientos de sueño e inundados de grelina, no reconocen el mensaje de saciedad de la leptina. Seguimos comiendo, incluso cuando nuestros cuerpos han tenido suficiente, lo que contribuye aún más al aumento de peso y la disfunción metabólica. Esta resistencia a la leptina, un sello distintivo de la obesidad y el síndrome metabólico, se ve exacerbada por la falta crónica de sueño. El cuerpo queda atrapado en un estado de hambre perpetua, anhelando más y más comida, incluso cuando almacena el exceso de calorías en forma de grasa. Una receta para el aumento de peso y el caos metabólico. Los efectos combinados de la grelina elevada y la señalización de leptina alterada crean una tormenta perfecta para el aumento de peso y la disfunción metabólica. Estas hormonas, que regulan el hambre y la saciedad, se descontrolan, llevando a un aumento en la ingesta de alimentos y una disminución en la capacidad del cuerpo para quemar calorías de manera eficiente. La privación del sueño, por lo tanto, se convierte en un factor de riesgo significativo para la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. La falta de sueño no solo afecta nuestro estado de ánimo y energía, sino que también altera los procesos biológicos que controlan el peso y el metabolismo. Además, la falta de sueño interrumpe otras vías hormonales involucradas en la regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina, lo que contribuye aún más al desequilibrio metabólico. Esto significa que el cuerpo tiene más dificultades para mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. La capacidad del cuerpo para procesar y utilizar la glucosa de manera efectiva se ve comprometida, lo que aumenta el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Con el tiempo, esto puede llevar a complicaciones graves de salud, incluyendo daño a los órganos y sistemas vitales. Este caos hormonal causa estragos en nuestra salud metabólica, preparando el escenario para una cascada de problemas de salud que se extienden mucho más allá del aumento de peso. La interconexión de estos factores crea un ciclo vicioso difícil de romper. La inflamación crónica, las enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer se han relacionado con la privación del sueño y sus efectos perjudiciales sobre la función metabólica. Es crucial entender estos vínculos para tomar medidas preventivas y mejorar nuestra salud general. Rompiendo las cadenas del caos hormonal. La buena noticia es que podemos liberarnos de las cadenas del caos hormonal inducido por la privación del sueño. Al priorizar el sueño y convertirlo en una parte no negociable de nuestra rutina diaria, podemos restaurar el equilibrio hormonal y recuperar nuestra salud metabólica. Establecer un horario de sueño constante, crear una rutina relajante para la hora de acostarse y optimizar nuestro entorno de sueño puede mejorar significativamente la calidad del sueño. Evitar la cafeína y el alcohol antes de acostarse, así como limitar el tiempo frente a la pantalla por la noche, puede promover aún más un sueño reparador. Al priorizar el sueño, no solo estamos priorizando el descanso, sino que estamos invirtiendo en nuestra salud hormonal, bienestar metabólico y vitalidad general. El sueño, después de todo, no es un lujo, sino una necesidad biológica, esencial para mantener la delicada sinfonía de hormonas que orquestan nuestra salud. El sistema inmunológico bajo asedio. Imagina tu sistema inmunológico como una fortaleza, una compleja red de células y proteínas que trabajan incansablemente para protegerte de los invasores. Estos invasores, en forma de bacterias, virus y otros patógenos, intentan constantemente romper tus defensas. Resulta que el sueño es el momento esencial para las reparaciones y los refuerzos. Mientras duermes, tu sistema inmunológico trabaja arduamente, identificando y eliminando amenazas, fabricando nuevas defensas y preparándose para el próximo ataque. Pero cuando se priva del sueño, las paredes de la fortaleza comienzan a desmoronarse. Los guardias, agotados por su incesante vigilia, se vuelven lentos y menos vigilantes. Las líneas de suministro, responsables de entregar armas esenciales y refuerzos, fallan.
Sueño. El equipo de mantenimiento nocturno del cuerpo. Durante el sueño, tu cuerpo libera proteínas llamadas citocinas, algunas de las cuales son poderosos refuerzos inmunológicos. Estas citocinas ayudan a combatir las infecciones y la inflamación, manteniendo su cuerpo sano y resistente. El sueño también desencadena la producción de glóbulos blancos que combaten las infecciones, los soldados de infantería de tu ejército inmunológico. Estas células patrullan tu torrente sanguíneo, listas para atacar y neutralizar a cualquier invasor extraño que encuentren. Pero cuando el sueño se ve crónicamente afectado, la producción de citocinas disminuye y la producción de glóbulos blancos falla. El ejército inmunológico, debilitado y agotado, está mal equipado para defender el cuerpo del ataque. Inflamación. El fuego silencioso interior. La privación crónica del sueño no solo debilita las defensas del sistema inmunológico, también alimenta las llamas de la inflamación. La inflamación, una parte natural del proceso de curación del cuerpo, se vuelve problemática cuando es crónica y de bajo grado. La pérdida de sueño aumenta la producción de marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, que están relacionados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, incluidas enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer. Esta inflamación crónica a fuego lento, alimentada por la privación del sueño, daña los tejidos y órganos con el tiempo, dañando silenciosamente tu salud. Es como un fuego lento dentro de la fortaleza, que debilita su estructura y la hace más vulnerable al colapso. Pérdida crónica de sueño. Un terreno fértil para la enfermedad. Con sus defensas debilitadas y la inflamación latente, un cuerpo privado de sueño se convierte en un caldo de cultivo fértil para las enfermedades. El riesgo de desarrollar infecciones, tanto virales como bacterianas, se dispara. Las enfermedades crónicas, como las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, también tienen más probabilidades de arraigarse y prosperar en un cuerpo privado de sueño. El sistema inmunológico, incapaz de mantener estas enfermedades bajo control, les permite afianzarse. Incluso la efectividad de las vacunas, nuestra primera línea de defensa contra las enfermedades infecciosas, se ve comprometida por la privación del sueño. El sistema inmunológico, incapaz de generar una respuesta robusta, no desarrolla una inmunidad adecuada. Restaurando las defensas del cuerpo. La buena noticia es que el daño causado por la privación del sueño no es irreversible. Al hacer del sueño una prioridad y restaurar hábitos de sueño saludables, puede reconstruir su fortaleza inmunológica y fortalecer sus defensas. Intenta dormir de 7 a 9 horas de calidad cada noche, estableciendo un ciclo constante de sueño-vigilia que se alinee con tu ritmo circadiano natural. Crea una rutina relajante para la hora de acostarse y optimiza tu entorno de sueño para que haya oscuridad, tranquilidad y una temperatura agradable. Al priorizar el sueño, no solo prioriza el descanso, está invirtiendo en su salud inmunológica, resistencia a las enfermedades y bienestar general. El sueño, después de todo, no es un lujo, sino un imperativo biológico esencial para mantener la fortaleza de tu salud. El veneno lento de la privación del sueño. Imagina la privación del sueño como un veneno lento que se filtra silenciosamente en la estructura misma de tu ser, acelerando el proceso de envejecimiento a nivel celular. Cada noche de insomnio, una oportunidad perdida para que tu cuerpo se repare y rejuvenezca, empujándote más allá del camino del envejecimiento prematuro. Si bien es posible que no notemos los efectos inmediatos, el costo acumulativo de la pérdida de sueño se vuelve cada vez más evidente con el tiempo. El espejo refleja una versión cansada y vieja de nosotros mismos. Nuestra vitalidad juvenil se desvanece lentamente. Pero el daño es mucho más profundo que la piel. Dentro de nuestros cuerpos se libra una batalla silenciosa
ya que la privación del sueño acelera la degradación de las células, los tejidos y los órganos, socavando nuestra salud y longevidad. La bomba de tiempo de los telómeros, células que envejecen antes de tiempo. En el corazón de este proceso de envejecimiento celular se encuentran los telómeros, tapas protectoras en los extremos de nuestros cromosomas, como las puntas de plástico de los cordones de los zapatos. Los telómeros se acortan con cada división celular, actuando como un reloj biológico, contando la vida útil de la célula. La privación del sueño acelera este acortamiento de los telómeros, empujando nuestras células más cerca de su fecha de vencimiento. Como una bomba de tiempo, los telómeros acortados aumentan el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, desde enfermedades cardíacas y cáncer hasta la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Este envejecimiento celular prematuro, impulsado por la pérdida de sueño, socava la capacidad del cuerpo para repararse y regenerarse, dejándonos vulnerables a los estragos del tiempo y las enfermedades. La cara en el espejo, un reflejo de la pérdida de sueño. Los signos más visibles de la privación del sueño a menudo se manifiestan en nuestros rostros. Ojeras, tez apagada, líneas finas y arrugas. Todos signos reveladores de un cuerpo privado de sueño reparador. La privación del sueño interrumpe la producción de colágeno y elastina, proteínas responsables de la elasticidad y firmeza de la piel. La piel pierde su tersura juvenil, volviéndose más delgada, más seca y más propensa a las arrugas y la flacidez. Además, la pérdida de sueño aumenta la producción de cortisol, la hormona del estrés que puede descomponer el colágeno y contribuir a la inflamación, acelerando aún más el proceso de envejecimiento. El rostro en el espejo refleja no solo nuestro agotamiento físico, sino también el daño interno infligido por la pérdida crónica de sueño, un claro recordatorio de la importancia de priorizar el sueño para nuestra salud y longevidad. Recuperando su vitalidad juvenil. La buena noticia es que el proceso de envejecimiento, aunque inevitable, puede verse influenciado por nuestras elecciones de estilo de vida, y el sueño es una herramienta poderosa para recuperar nuestra vitalidad juvenil. Al hacer del sueño una parte no negociable de nuestra rutina diaria, con el objetivo de 7 a 9 horas de sueño de calidad cada noche, podemos ralentizar la bomba de tiempo de los telómeros, reducir la inflamación y apoyar los procesos naturales de reparación y rejuvenecimiento de nuestro cuerpo. Establecer un ciclo constante de sueño-vigilia, crear una rutina relajante para la hora de acostarse y optimizar nuestro entorno de sueño son pasos cruciales para priorizar el sueño y recuperar nuestra energía y vitalidad juveniles. Recuerde, el sueño no es un lujo, es una inversión en nuestra salud, longevidad y bienestar general. Al priorizar el sueño, elegimos envejecer con gracia, preservando nuestra vitalidad juvenil de adentro hacia afuera. Imagina entrar en un santuario, un remanso de paz y tranquilidad, donde el estrés del día se disuelve y la calma te envuelve, donde el sueño llega fácilmente y los sueños vuelan, llevándote a un descanso profundo y reparador. Este santuario no es un destino lejano, sino un espacio que puedes crear dentro de tu propia casa, un refugio personal que te espera cada noche, un santuario del sueño adaptado a tus necesidades y preferencias, diseñado para brindarte el máximo confort. El primer paso es reclamar tu dormitorio como una zona exclusiva para dormir. Destierra los aparatos electrónicos, los archivos de trabajo y todas las distracciones que mantienen tu mente activa mucho después de que se apagan las luces. Libera tu espacio de todo lo que no esté relacionado con el descanso. Tu dormitorio debe ser un refugio para el sueño y la intimidad, un lugar donde puedas desconectar y recargar energías, no un espacio multipropósito que perpetúe la vigilia. Mantén la simplicidad y la serenidad en tu entorno. A continuación, transforma tu dormitorio en un entorno propicio para el sueño. Asegúrate de que el ambiente sea oscuro y tranquilo. Asegúrate la oscuridad invirtiendo en cortinas opacas o un antifaz.
La oscuridad es crucial para la producción de melatonina. Minimiza el ruido con tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco. El silencio o un sonido constante puede ayudar a mantener el sueño ininterrumpido. Mantén la temperatura fresca y cómoda, ideal para dormir. Un ambiente demasiado cálido o frío puede interrumpir tu descanso. Al crear un santuario del sueño que promueva la relajación y minimice las distracciones, estás preparando el escenario para un sueño reparador, noche tras noche. Con estos simples cambios, tu dormitorio se convertirá en el refugio perfecto para descansar y rejuvenecer, asegurando noches de sueño profundo y revitalizante. Así como un director guía una orquesta hacia la armonía, los rituales del sueño pueden ayudar a orquestar una transición suave de la vigilia al sueño. Estos rituales no solo facilitan el proceso de dormir, sino que también mejoran la calidad del sueño. Estos rituales, realizados de manera constante, le indican a tu cuerpo y mente que es hora de relajarse y prepararse para dormir. La repetición de estas actividades crea una señal clara para tu cerebro. Comienza por establecer un ciclo regular de sueño-vigilia, incluso los fines de semana, para mantener la consistencia, para regular el ritmo natural de sueño-vigilia de tu cuerpo. Este ritmo circadiano es crucial para un sueño reparador. Esta consistencia ayuda a reforzar el reloj interno de tu cuerpo, lo que facilita conciliar el sueño y despertarse naturalmente. Despertar sin la necesidad de una alarma puede ser un signo de un buen ciclo de sueño. Incorpora actividades relajantes en tu rutina previa al sueño, como tomar un baño tibio, leer un libro o escuchar música relajante. Estas actividades pueden reducir el estrés y la ansiedad. Estas actividades ayudan a aquietar tu mente y facilitar la transición al sueño. La meditación y la respiración profunda también pueden ser útiles. Evita la cafeína y el alcohol antes de acostarte, ya que pueden interferir con los patrones de sueño e impedir un sueño reparador. Estos estimulantes pueden mantenerte despierto y alterar tu descanso. En su lugar, opta por un té de hierbas relajante o un vaso de leche tibia. Estas bebidas pueden tener un efecto calmante. Al crear un ritual de sueño personalizado que promueva la relajación y prepare tu cuerpo para dormir, estás estableciendo una base sólida para un descanso reparador. Te estás empoderando para tomar el control de tu sueño y cosechar sus innumerables beneficios. Un buen sueño puede mejorar tu salud, tu estado de ánimo y tu productividad diaria. Hemos viajado profundamente al mundo silencioso interior, explorando la intrincada sinfonía del sueño. Hemos presenciado las devastadoras consecuencias de la privación del sueño, un veneno lento que erosiona nuestras mentes, cuerpos y nuestra esencia misma. Hemos visto cómo la privación del sueño secuestra nuestros cerebros, convirtiéndonos en versiones lentas e irritables de nosotros mismos, con nuestras capacidades cognitivas y regulación emocional comprometidas. Hemos presenciado el caos hormonal causado por la pérdida de sueño, interrumpiendo nuestras señales de hambre, alimentando los antojos y allanando el camino para el aumento de peso y la disfunción metabólica. Nos hemos asomado a las profundidades de nuestro sistema inmunológico, presenciando cómo se derrumban las paredes de la fortaleza a medida que la privación del sueño debilita nuestras defensas, dejándonos vulnerables a infecciones y enfermedades crónicas. Hemos observado el proceso de envejecimiento acelerado, el acortamiento de los telómeros, el envejecimiento prematuro de las células, nuestra vitalidad juvenil desvaneciéndose. Pero en medio de estas alarmantes revelaciones, hay esperanza. Hemos descubierto que el sueño no es un lujo, sino un imperativo biológico no negociable, un pilar fundamental de la salud y el bienestar. Hemos aprendido que no somos víctimas impotentes de la privación del sueño, sino arquitectos empoderados de nuestros destinos de sueño. Al priorizar el sueño, establecer ciclos constantes de sueño-vigilia, crear santuarios del sueño y abrazar el poder de los rituales del sueño, podemos reclamar nuestro sueño, restaurar nuestra salud y despertar a una vida llena de vitalidad y potencial. La decisión es nuestra.
Podemos continuar por el camino traicionero de la privación del sueño, con nuestras mentes y cuerpos deteriorándose lentamente, o podemos elegir el camino de la restauración, abrazando el poder transformador del sueño. Elijamos sabiamente, elijamos dormir. Despertemos a un mundo donde el sueño ya no sea un lujo, sino un ritual preciado, un derecho fundamental y la base para una vida más saludable, feliz y plena.